las probaciones? ¿Aceptarlas? ¿Vienen de Dios? Vamos a continuar con una entrevista hecha a un hermano de la misma orden del Padre Pío. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Bueno, el Padre Pío tuvo muchas probaciones. Seguimos leyendo la entrevista que se hizo a Monseñor Laice de la misma orden del Padre Pío, de los franciscanos capuchinos, y Monseñor Juan Rodolfo Laice nos va a responder hoy acerca de las probaciones. Recuerden que esta entrevista fue hecha a la revista Tesoros de la Fe y que esa revista de Tesoros de la Fe es de nuestros hermanos en Perú, y la pregunta que ellos le hacen es la siguiente. El Padre Pío durante su vida fue incomprendido por muchos, inclusive segregado injustamente, ¿no? O sea, separado. ¿Cuál fue el papel de esas probaciones en su vida? Vamos a ver qué nos dice Monseñor Laice. Recuerden que el me gusta es pedirle una bendición al Padre Pío, que si ustedes se suscriben al canal, le dan a la campanita y lo comparten, esas personas que reciben el video y ustedes entran gratuitamente a la Santa Misa del mes de diciembre ya, la de noviembre ya pasó. Esa misa es por los hijos protegidos del Padre Pío, pero también por ustedes cuando se inscriben en el link que está aquí abajo. Vamos entonces a la batalla. Monseñor Laice le responde lo siguiente. La vida del Padre Pío fue una continua probación y sufrimiento a causa de la incomprensión y persecución permitidas por Dios para su santificación. Aquí vimos algunas de esas persecuciones. Creo que fueron 2 partes y vamos a hablar mucho más porque fueron muchas más las persecuciones que tuvo el Padre Pío. Es decir, él fue probado física y espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, todo él fue probado una y otra vez por tantos y tantos ataques. Así que a imitación de él, nosotros también vamos a ser probados, pero tenemos que resistir, ¿no? Vamos a ver cómo se va a resistir. La santidad del Padre Pío es una expresión de la santidad de Dios, es un reflejo de esa santidad. No tanto por sus carismas particulares, por las llagas de las manos, los pies y el pecho. Eso es una cosa interesante. El Padre Pío tenía muchas gracias, dones especiales, los estigmas, la bilocación, etcétera, etcétera. Pero lo más especial, lo más importante que era, dice Monseñor Laice, sino por las persecuciones que desde que él recibió los estigmas lo acompañaron hasta la muerte. Y ese es el más grande de los dolores, digamos lo más difícil de soportar, y el Padre Pío pues lo soportó de manera ejemplar. Incomprensión y persecución por parte de sacerdotes y obispos, generando visitas apostólicas determinadas por dicasterios de la Iglesia y consecuentes decisiones que le impedían de ejercer su ministerio sacerdotal, de dirigir las almas, segregándolo durante 2 años. Entonces, la persecución del Padre Pío fue tal que él era, o sea, imagínense lo que es ser perseguido, pero cuánto no es más duro ser perseguido por sacerdotes, por obispos, por aquellos que son más cercanos, sus propios hermanos. Eso es mucho más duro, es decir, aumenta el dolor de la persecución. Y luego, no poder celebrar la misa, no poder confesar durante mucho tiempo. Él fue prohibido de comunicarse con aquellos que buscaban un consejo o el perdón de los pecados, de celebrar la Santa Misa en público, de tener contacto hasta con sus propios hermanos de la orden capuchina, etc. Es decir, él fue reducido hasta el punto en el que ya no podía ver ni a sus hermanos del mismo convento. O sea, ustedes ven que es realmente una persecución grande. Cuando nosotros nos sentimos perseguidos, abatidos, en medio de probaciones, pensemos un momento. ¿Cuánto sufrió el Padre Pío? Que es solo un pálido reflejo del sufrimiento de nuestro Señor, pero si nos es más fácil pensar entonces en el Padre Pío. Él fue perseguido por sus propios hermanos, fue vilipendiado, no podía celebrar la Santa Misa, es decir, traer a nuestro Señor a la tierra ya no, de manera pública. Es decir, fue restringido hasta en la confesión, hasta en lo más mínimo, hasta de ver a sus hermanos. Un hombre como él, que había nacido para hacer tanto bien, era impedido de hacerlo. ¿Será que nuestros sufrimientos llegan hasta allá? ¿Será que nuestras probaciones llegan hasta allá? Y si más o menos se acercan, o en todo caso aunque estén muy lejos, tenemos a alguien que conoce de probaciones y que nos va a poder ayudar. Así que sabemos en quién hemos confiado. Lo más notable de su actitud frente a la persecución, injurias e incomprensión fue la aceptación del dolor, del sufrimiento, de la prueba.
esa idea de que mejor que no sufra, como es un argumento de la eutanasia, mejor que no sufra. O para qué traer niños a sufrir a este mundo, etcétera, etcétera. Todos esos argumentos son argumentos ateos. No se diga más. Son argumentos ateos. De un alma que no confía en Dios, que así se diga creyente, y peor si se dice creyente, simplemente y en realidad no cree. Porque no espera en Dios, no confía en Dios, no se abandona en Dios. Hablamos en una oportunidad la semana pasada sobre el abandono en Dios. Nada de eso. Simplemente no se fía en Dios. El Padre Pío, en cambio, sí aceptó el sufrimiento, aceptó el dolor, la prueba, con espíritu de oblación, dice Monseñor Laice, sin exteriorizar en ningún momento durante toda su vida una palabra de queja. Señor, ¿por qué? Para sí, y lo vimos en un video hace mucho tiempo atrás, yo apenas estaba empezando, antes de que incluso recibiéramos la donación de la cámara, de la luz, del micrófono, etc. En fin, lo pueden ver. Él no se quejaba públicamente. Ante Dios tenía esos momentos de debilidad, etcétera, etcétera, pero de manera exterior nunca, nunca, nunca. Durante toda su vida no tuvo entonces una palabra de queja, de rechazo, de menosprecio en relación con aquellos que lo ofendieron. Y más bien a uno de sus hijos espirituales, al primer hijo espiritual del Padre Pío, que era hijo, no hija, sino hijo, lo reprende porque él hizo unas triquiñuelas que lo pueden ver en ese video, pero en últimas consiguió algo, ciertamente. Pero el Padre Pío le dijo no ataque, menos contra un obispo. Pero es que ese obispo es un lujurioso. Nada contra los obispos, nada contra ellos. Es interesante porque esa actitud es de quien el mismo Padre sabía, el mismo Padre Pío sabía. El mismo Padre Pío sabía que era verdad. Él tenía un discernimiento muy agudo y un discernimiento de los espíritus, un don de Dios, para saber que ese obispo realmente estaba en un pecado grave. Pero el Padre Pío no quería una injuria contra él, porque sea como sea, por muy terrible que sea, y sea quien sea, sigue siendo un sacerdote, sigue siendo un obispo. Mientras lo siga haciendo en ejercicio, puede ser lo más terrible del mundo, pero Dios lo sigue cubriendo con las gracias especiales de ser uno de los que Él eligió, porque recordemos, nuestro Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, y aún en el último momento, cuando le da el beso, le dice amigo. O sea, aún en ese momento nuestro Señor quería atraerlo. Por tanto, cuando nosotros veamos obispos, aún en los más altos grados de la iglesia, que hacen cosas atrevidas, malvadas, ya heréticas o lo que sea, recemos por ellos, confiemos en la misericordia de Dios, resistamos a sus errores, evidentemente hay que resistir, pero nunca caigamos en esas palabras de ofensa, de rechazo, de queja tan agresivas que van en detrimento de la persona. Una cosa es juzgar sus acciones y otra entrar a insultar a la persona en sí, porque insultar a la persona en sí nunca es bueno, y menos si es un sacerdote, un obispo, etc. Su fórmula de santificación fue, y esto lo pone entre comillas, la revista, por tanto es una cita del Padre Pío, aceptar las probaciones que el Señor permite o suscita. Eso es el consejo para nosotros. Aceptar las probaciones que el Señor permite o suscita para santificarnos e identificarnos con las injurias sufridas por Cristo en toda su vida, y particularmente en su pasión y muerte en la cruz para salvar a los hombres hasta el fin de los siglos. Aceptar, porque así nos identificamos con Cristo. Así como el Padre Pío fue el crucificado sin cruz. Él se identificó con nuestro Señor. Nosotros también tenemos que hacerlo, con su pasión, con su muerte, para salvar a los hombres hasta el fin de los siglos. Así lo hizo nuestro Señor. Así lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos un ejemplo. Es el Padre Pío. Vamos a ver un video de cómo ustedes pueden pedir gratuitamente esta estampa. Esta estampa está bendecida, les llega gratuitamente, solo tienen que rezar 3 Ave Marías por los hijos protegidos del Padre Pío. Recuerden que ese grupo es el que nos ayuda con sus donaciones a poder hacer este apostolado de manera gratuita y llevar al Padre Pío por todo lugar, así que con ellos estamos inmensamente agradecidos. Y es ese hombre, el Padre Pío, es ese rostro de esa imagen, el que nos permite entender que el sufrimiento tiene un sentido, que podemos llegar hasta Dios, que vamos a llegar hasta Dios, y que sea como sea en este valle de lágrimas, hay dolores, sufrimientos y ciertamente hay probaciones, como dice aquí Monseñor Laice, pero
Vamos adelante, confiemos en el Padre Pío, vamos a pasar por todo ese valle de lágrimas. Muy bien, terminamos aquí el video. Recuerden que mañana tenemos la fiesta de la medalla milagrosa y adicionalmente vamos a leer los comentarios que están bastante buenos. Bueno, los dejamos aquí y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.